ahí salió este tema, viviendo el cristianismo como tal. Ahora le voy a entregar el boletín, y en el boletín usted va a encontrar las 9 marcas de una iglesia saludable. Fue escrita por un pastor reformado, hay un librito que lo puede conseguir, lo puede descargar. Las 9 marcas de una iglesia saludable. Entre esas 9 marcas, la primera marca es que una iglesia saludable, una iglesia sana, es una iglesia donde se predica expositivamente la palabra de Dios. Y la predicación expositiva, uno pudiera, o algunos teólogos la han determinado, le han dado el significado como aquella forma de extraer la palabra de Dios en su sentido original, extraer la palabra de Dios, exposición, exégesis, donde viene la palabra exégesis, exégeta, porque es sacar la palabra como está escrito, como la Biblia dice. No es como yo creo que dice, no es como a mí por ahí me han dicho que dice, no, es lo que dice la palabra. Eso se llama exégesis, y de ahí viene lo que se llama la exposición o la predicación expositiva de la palabra. Esa es una evidencia de una iglesia sana, de una iglesia saludable. Su predicación es expositiva, y es lo que nosotros acá hemos procurado hacer. Decir exactamente lo que la Biblia dice, extraer el texto, exponer el texto y aplicar el texto. Amén. Entonces, una iglesia sana, una iglesia bíblica o una iglesia saludable, que es lo que nosotros hemos querido siempre acá y cada día con mayor esmero, es extraer el texto. Eso me toca a mí. Exponer el texto. Eso me toca a mí, como siervo de Dios. Aplicar el texto. Eso nos toca a todos. De tal manera que el énfasis, porque no sería una iglesia saludable si tan solamente tuviese exposición correcta de la palabra de Dios. O sea, esta iglesia reformada, bautista del Dios viviente, no sería una iglesia saludable si tan solamente nosotros exponemos la palabra de Dios, pero no la aplicamos, pero no la vivimos. Ahora, cuando hablamos, hermanos, de una iglesia, y hoy estamos cumpliendo 6 años, estamos de aniversario, por eso ustedes serán allá el pastel. Es muy importante, y esto hay que decirlo, hermanos, hasta la saciedad. No es una iglesia bíblica, no es una iglesia saludable solamente porque conoce las verdades, sino que porque vive las verdades. Vive las verdades que conoce. Y ahora hablamos de la iglesia, queremos hablar individualmente de cada uno. Usted que está conmigo acá en esta iglesia, individualmente usted, además de conocer la palabra de Dios perfectamente, debemos vivirla. Si no, no es un cristiano verdadero. Y eso toca decirlo hasta la saciedad. Y no les quiero dañar la fiesta, pero ese fue el tema que vi, obvio, compartirlo. Así que el texto que quiero compartir es 1 de Pedro 2:9. Vamos a ir allá, por favor. Un texto muy conocido, de hecho es el texto mayormente querido en las epístolas del apóstol Pedro. 1 de Pedro 2:9, un texto muy amado, un texto que cantamos ahora, un texto que usted conoce de memoria. Dice así: mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. A ver, le voy a pedir que todos lo leamos en voz alta. Vamos a leerlo, 1, 2, 3. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Amén. Una iglesia
saludable, vive, la palabra que conoce. Y este texto me va a ayudar en lo que quiero expresarme de esa iglesia saludable, porque conoce la palabra, pero la vive. Y en el contexto de este texto hay varias cositas acá, y es que la carta del apóstol Pedro fue escrita para los escogidos de Dios. Ahí acompáñenme el capítulo 1, versículos 1 y 2, dice así: Pedro, apóstol de Jesucristo, a los expatriados de la dispersión en el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia. En otras palabras, no solamente Pedro está escribiendo a aquellos cristianos judíos, sino a los cristianos que ya existían en esa época por todas estas regiones. Y luego les dice, ellos son elegidos, a los elegidos según la presciencia de Dios Padre en santificación del Espíritu. Note para qué: para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo. Gracia y paz os sean multiplicadas. Pedro le escribe a los elegidos, y no son otros sino la iglesia del Señor, la iglesia de Cristo. Tú eres iglesia de Cristo, yo soy elegido, pero dice que somos elegidos según la presciencia de Dios. La palabra presciencia podía ser previo conocimiento de Dios, pero no es un previo conocimiento de Dios como que Dios previó eso, no, sino que Dios lo vio o lo previó porque Dios así lo había decretado. Amén, porque Dios no está aprendiendo. Algunos usan esa palabra presciencia de Dios como que Dios los escogió porque Él vio que iban a creer. No. Él previó porque Él lo había determinado, y cuando Dios determina que algo suceda, Él sabe lo que va a suceder. Entonces dice que Dios los eligió según ese previo conocimiento de Él en santificación del Espíritu. La elección tiene que ver con una obra del Espíritu Santo en nosotros. Pero ¿para qué nos eligió? Para obedecer. ¿Para qué nos eligió? Para obedecer. Y hoy vamos a aplicar la palabra fe con la misma interpretación de obediencia, con el mismo significado de obediencia, porque ninguno ha creído si no ha obedecido. Lo contrario sería aquellas que no están creyendo en el Evangelio, aquellos que no están creyendo en Cristo, sencillamente ellos no pueden obedecer. Hermanos, yo quiero que usted me capte eso, porque si esta iglesia es bíblica, y aquí se expone claramente la palabra, se tiene que evidenciar en una fe genuina que lleva como resultado una obediencia. No queremos que hayan colados en esta iglesia. No queremos que en esta iglesia reformada, bautista reformada, del Dios viviente, vaya a haber gente con mucho conocimiento, pero sin creer en ese conocimiento. ¿Y cómo yo sé que no cree en ese conocimiento? Porque es incapaz de obedecer. Ahora el texto nos sigue, o el contexto nos sigue hablando que esos escogidos fueron renacidos para una esperanza viva. Miramos el versículo, capítulo 1, versículo 3. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, según su grande misericordia nos hizo renacer. La palabra renacer es nuevo nacimiento, nos dio una nueva vida, nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo. Ahora pasemos al versículo 23, capítulo 1, versículo 23, dice: siendo renacidos, nuevo nacimiento, no de simiente corruptible, o sea, esto no es de humanos, sino de incorruptible. ¿Por qué? Por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Y ahí la razón por la cual, hermanos, una iglesia verdadera se caracteriza porque tiene la palabra de Dios, y la palabra de Dios hace renacer. Amén. Dice que fuimos renacidos por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Pero este nuevo nacimiento, o ese renacimiento, como dice aquí, no es algo corrupto, no es de hombre,
vez. Juan 1:12 lo dice, más a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, le dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados o no son nacidos, porque una voluntad humana. No son nacidos de carne ni de sangre, ni de voluntad de varón. El nuevo nacimiento no es que yo lo gesto, ni usted. No, es una obra de Dios. Amén. Una obra de Dios usando la palabra. Por eso una iglesia bíblica es una iglesia que expone la palabra. Porque sabemos que y yo lo sé, que cuando yo expongo la palabra correcta, tal y como está escrita, el Espíritu Santo va a usar esa palabra para darle nacimiento, para hacer que las personas nazcan de nuevo. Y entonces cuando esto pasa, somos elegidos de Dios. Y luego seguimos viendo que esos escogidos de Dios se caracterizan por una vida santa. Permítanme leer el capítulo 1, versículo 14 hasta el 16. Dice que como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais estando en vuestra ignorancia, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está, sed santos, porque yo soy santo. Como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais. O sea, nosotros, antes de que Dios nos llamase a la salvación, antes de que Dios por su gracia nos diera esta palabra, que es la que nos ha dado durante estos 6 años para regenerar nuestros corazones, nosotros éramos desobedientes. Pero dice aquí que ahora ya no podemos ser desobedientes a la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios ha sido expuesta aquí, en este lugar, por medio del Espíritu Santo. Y porque esta palabra expuesta transformó mi corazón y me dio la fe y me cambió. Y por eso es que yo ahora obedezco. Así que si alguien aquí tiene problemas con obedecer a Dios, su problema radica en que usted no es regenerado. Y qué pena dañarle la fiesta. Pero la palabra sigue hablando ahora que esos escogidos, de los cuales veíamos en el versículo 9 del capítulo 2, esos escogidos son diferentes a los otros. En ese detalle que estamos mirando, obediencia. Y usted lo va a mirar ahora en el capítulo 2. 4. Capítulo 2, ahora, primera de Pedro, capítulo 2, versículo 4. Mire, acercaos a Él, piedra viva. Cristo es piedra viva. Amén. Ahora desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa, porque Cristo fue desechado por los hombres. Y hoy la gran mayoría de los hombres desechan a Cristo, pero para Dios es una piedra viva. Para Dios Cristo es una piedra escogida, porque es el Hijo de Dios. Jesucristo es el Hijo de Dios, en el cual Él tiene complacencia. Y el Padre dice, Él es mi Hijo amado, mi escogido. Pero ahora dice que esa piedra viva, que es escogida, también dice Pedro ahora, vosotros también, o sea, la iglesia. ¿Y quién es la iglesia? Los escogidos, en el contexto que hemos venido hablando. Esos escogidos también son piedras vivas, porque como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo. Ahora miraremos eso. ¿Para qué? Para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Por lo cual también contiene la escritura. Y mire Pedro a dónde llega a mirar este salmo que contenía la escritura. Y aquí pongo en Sión la principal piedra del ángulo, escogida, preciosa, y el que creyere en Él no será avergonzado. ¿Cuántos han creído en Cristo? Amén. Usted y yo no seremos avergonzados, dice. El que creyere en Él no será avergonzado. Tenga la palabra creer ahí. Pero luego dice el verso 7, para vosotros pues, los que creéis, Él es precioso. Para nosotros Cristo es precioso, amén. Para vosotros los que creéis, Él es precioso. Pero para los que no creen, hay un grupo que no cree. Hay un grupo que sabe pero que no cree. Hay un grupo que va a escuchar la palabra, es positiva pero no va a creer. Entonces, para esos que no creen, pero para los que no creen, la piedra que los edificadores desecharon ha venido a ser la cabeza del ángulo y piedra de tropiezo y roca que hace caer, porque tropiezan en la palabra, siendo desobedientes a lo
predestinados. Ay, Dios mío, esto es cruel. Porque Pedro viene hablando de los escogidos. Pero Pedro se da cuenta que dentro de los escogidos hay gente que se mezcla, que no son escogidos. Y entonces él dice, vea, yo le voy a decir quiénes son. Los escogidos son aquellos que pueden obedecer. Y permítame, le leo otra vez el verso 7. Para vosotros pues los que creen, Él es precioso, pero para los que no creen, y los que no creen son los que le rechazaron, porque dice que entonces la piedra que los edificadores desecharon ha venido a ser cabeza del ángulo. Y permítame, míreme, aquí le explico lo que esto significa. Lo que el Señor está diciendo acá es que hay expertos en la construcción y ellos están, en esa época era con piedra, entonces ellos para construir decían, a ver, vamos a construir acá, levánteme ese muro, y los arquitectos, los expertos en construcción, cogían y le decían a los labradores que estaban ahí, los edificadores les decían, mira, esta piedra está buena, póngamela allá, y de todas las que estaban ahí, esta piedra está buena, póngala ahí al muro para la edificación. Y alguien vino, y esta piedra no, esta piedra déjela, ¿para qué no sirve? La desecharon, esta póngamela acá. Entonces hay gente ahora mismo que está pretendiendo construir su vida cristiana, su vida espiritual, porque ellos mismos están escogiendo las piedras para construir su vida espiritual. Y esa gente son los que van a tropezar, porque dice aquí la piedra que los edificadores desecharon, esa piedra que la desecharon porque no servía y la pusieron por allá. Ahora el Padre dice, esa piedra es mi Hijo amado. Esa piedra que desecharon los edificadores para su edificio, el Señor vino, la cogió y le dijo, esta es la que yo necesito, y la puso como piedra principal, como cabeza del ángulo, que es la que va a sostener todo el edificio. Hermano, la piedra principal se llama Jesucristo. Él es la piedra viva y que la gente desechó, que el mundo ahora está desechando. El mundo está desechando. El mundo está diciendo, yo tengo otras piedras que son mejores. Tal vez el dinero, tal vez el sexo ilícito, tal vez las drogas, tal vez la homosexualidad, el lesbianismo, qué sé yo. Tantas cosas están agarrando hoy día como piedras y las están cogiendo para ellos y están desechando la piedra viva que se llama Jesucristo. Y ahora Dios dice, y esa piedra que esta humanidad ha desechado es la piedra del ángulo, es la piedra principal. Y miren lo que va a pasar ahora. Y esa piedra del ángulo escogida y preciosa, o esa piedra principal, dice que creyere en Él no será avergonzado. El que creyere en Él no será avergonzado. Y dice que además, dice, y esa piedra, dice que los que no creen, para los que creen, no serán avergonzados. Por los que no creen, Él es precioso. Para los que creéis, Él es precioso. Pero para los que no creen, esa piedra que los edificadores desecharon ha venido a ser cabeza del ángulo y piedra de tropiezo. Usted se imagina la gente tropezando en esa piedra y roca de caída, y los hace caer. ¿Y por qué tropiezan? ¿Y por qué caen? Porque tropiezan en la palabra, escuche, la misma palabra que regeneró a unos y que los cambió. Esa misma palabra hizo tropezar a otros y los hizo caer para mandarlos al infierno. ¿Y cómo yo lo sé? ¿Y cómo sabemos que es así? Porque tropiezan en la palabra siendo desobedientes, a lo cual fueron también destinados. Mire, la obediencia, hermanos, es igual que la fe. En otras palabras, cuando alguien ha creído en Jesucristo verdaderamente, como resultado Él puede obedecer fácilmente la palabra, no tiene problema con el sermón del monte. Hay algunos aquí han tenido problemas con el sermón del monte. Hermano, yo le digo ahora de todo corazón, si usted no puede obedecer, la razón es porque usted no ha creído verdaderamente a la palabra de Dios. Y usted no ha sido regenerado y le va a tocar revisarse. Yo estoy diciendo que sea fácil, pero es que ya tenemos una habilidad. El regenerado recibió una capacidad de Dios por el Espíritu Santo para poder obedecer. Porque fe y obediencia es lo mismo. No, yo creo, yo tengo la fe. Muéstrame su vida de obediencia a la bendita palabra de Dios. No, es que tengo problemas. Entonces usted tiene problemas porque usted no tiene fe.
¿Y por qué no tiene fe? Porque no ha sido regenerado. Y entonces se puede convertir en una piedra de tropiezo. Claro que ese no era mi tema, pero todo eso era para mi introducción, para poder decirle ahora, terminar con el versículo 8, y piedra de tropiezo y roca que hace caer, porque tropiezan en la palabra, siendo desobedientes, a lo cual fueron también destinados. Mas vosotros sois linaje escogido. Mire cómo cambia ahora. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. ¿Para qué? ¿Para qué? Para que anuncie las virtudes de aquel que os llamó. ¿De dónde? De las tinieblas a su luz admirable. Vuelve a lo mismo. Hace la gran diferencia. ¿Ve? Entonces, viviendo el cristianismo como tal, y tengo dos punticos: una convicción de quién soy yo y un reflejo vivo de quién soy yo. En otras palabras, cuando yo tengo una convicción, es lo que yo puedo encontrar en ese texto, versículo 9, cuando yo tengo una convicción de quién realmente soy yo, en mí se va a notar o va a haber un reflejo que evidentemente se evidencia. Hermano, con Dios es así. Dígame si acaso cuando la gloria de Dios vino sobre Moisés, Moisés bajó y no resplandeció su rostro. Cuando la verdad de Dios viene a nosotros y se mete dentro de nosotros, hermano, resplandecemos. Cuando el Señor viene a nosotros por su palabra, por su evangelio, y saca las tinieblas de nosotros, nos deja su luz. Y yo no puedo decirle a la gente que la luz vino a mí cuando la gente ve mis tinieblas. Hermano, no estoy diciendo que eventualmente usted no pueda caer en la carne, pero es que usted no es carnal. El problema que tenemos hoy día, y es un evangelio reducido, y es un evangelio malsano, perverso, pervertido, es decir, que existen tres clases de personas, y entonces nos enseñaron que existen, hay los mundanos, ¿no? Y luego existen por aquí los cristianos carnales, y luego los cristianos espirituales. Eso no dice la Biblia. La Biblia dice, existen mundanos y existen cristianos. Y los cristianos son espirituales. No hay cristianos carnales. Eso es mentira. 1 Corintios 3. No, ahí no está diciendo eso. Después hablamos de eso. Existen mundanos inconversos y existen cristianos o creyentes. Y esos cristianos y creyentes son espirituales. No se deje meter la idea del diablo por ahí o de estos falsos maestros que le dicen que hay cristianos carnales, porque cuando le dicen eso, entonces no, es que tenemos tres clases. En la iglesia hay mundanos, con eso no se puede hacer nada. En la iglesia hay cristianos carnales, o sea, cristianos sí han creído pero viven en la carne, sí, como no. Y hay también cristianos espirituales, o sea, cristianos que viven en el espíritu. Y cogen unos textos y lo malinterpretan. ¿Y sabe qué es lo que pasa con eso? Si yo creo que en la iglesia hay ese tipo de personas, tres tipos de personas, entonces yo tengo que traer un mensaje para los mundanos, tengo que traer un mensaje para los cristianos carnales, que no son bíblicos, y tengo que traer un mensaje para los espirituales. No, yo voy a traer un mensaje solamente para dos tipos de personas: mundanos, que no han nacido de nuevo todavía, y espirituales. Los mundanos los llamamos al arrepentimiento, Dios los llama al arrepentimiento por su palabra, y los cristianos Dios los llama a la edificación. Eso no quiere decir que eventualmente un cristiano o un espiritual no pueda caer en un pecado. Eventualmente puede caer en un pecado, pero él sale de ahí. Eso no quiere decir que el cristiano o el espiritual eventualmente no pueda vivir en la carne. Él puede vivir por algún tiempito en la carne, por alguna debilidad, pero sale de ahí. Un cristiano o un espiritual, cuando cae en un pecado, hermano, a él le dan hasta ganas de vomitar. Y él sale corriendo, porque sabe que eso no es de él. Pero si usted ha caído en un pecado, ¿o cuál ha caído? No ha salido de ahí, más bien. Permanece ahí. Usted está tranquilo. El pastor viene aquí y truena con la palabra. Usted sigue tranquilo. El pastor habla de obediencia, pero usted sigue tranquilo. Revise su corazón. Número uno, una convicción de quién soy yo, y voy a mencionarlo, ya no alcanzo, voy a mencionarlo tan siquiera. En primer lugar, más vosotros, o sea que cambia todo. Y esa palabra más, pudiéramos ponerla como pero.
O sea, aunque estos están tropezando en la palabra, es que es impresionante, la misma palabra que salva a uno, las mismas palabras que al otro los condena, es la misma palabra. Por eso algunos dicen, ay no, tengan cuidado, cuando hay gente nueva en la iglesia, no predique de esa manera. ¿Y por qué? Si la misma palabra que sale de acá, la hermana Nali, gracias a Dios me ayudó y me dijo es fuerte la palabra, pero esa es la palabra de Dios. La misma palabra que sale de acá, hermano, al impío le habla para convertirlo. Y al creyente le habla para edificarlo. Más vosotros, o sea, pero ustedes, a pesar de esto, pero ustedes sois, hermano, número uno, una convicción de quién soy yo. ¿Sabe usted quién es? 4 cosas. Primero, yo soy, como dice ahí la palabra, linaje escogido. Y la palabra linaje ahí es raza. Pues yo soy una nueva raza. Es decir, soy una familia constituida por Dios. A mí no me constituyó nadie en la tierra, ni yo mismo. A mí me constituyó Dios. Yo hago parte de la familia de Dios. Soy linaje real, o sea, soy de una raza especial. Dios hizo muchas razas, pero la raza especial es la que Él hizo por medio de Jesucristo, y somos nosotros constituidos por Él. Amén. Yo soy. Usted tiene que saber que usted es una raza especial. Usted es una familia especial. Amén. ¿Cuántos creen eso en esta mañana? Amén. Sí, porque si usted no cree eso, entonces usted cree que usted es igual a los demás. En segundo lugar, yo soy un real sacerdocio. No solamente soy linaje escogido, sino que soy un real sacerdocio. Pero mire, la palabra escogido, ¿por quién? Por Dios. ¿Quién me escogió a mí? Dios. ¿Usted no se escogió? Ni su familia, ni su cónyuge, ni su... nadie. Ni siquiera el pastor, yo no los escogí. Dios los escogió y Dios los trajo. Amén. Pero en segundo lugar, soy real sacerdocio. Antes había ya mencionado que somos sacerdotes santos. En el versículo 5, capítulo 2, versículo 5, vosotros también como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Sabemos nosotros que los sacerdotes del Antiguo Testamento, ¿qué era lo que ellos hacían? Ellos traían un cordero y lo ofrecían para sacar la sangre, y esa sangre ser aceptado delante de Dios. Ahora, en el nuevo pacto, el único y real sacerdote es nuestro Señor Jesucristo. Él se constituyó, hermanos, como el Cordero de Dios, y Él mismo se ofreció en sacrificio vivo a Dios. ¿Para qué? Para que a través de Él podamos nosotros entrar. Real sacerdocio. ¿Pero por qué dice que nosotros ahora somos real sacerdocio? ¿Sabe por qué dice real sacerdocio? Porque pertenecemos al sacerdocio real, que es el de Cristo. Ahora, ya no para ofrecer sacrificios de animales, o para ofrecernos nosotros en sacrificio, porque Cristo se ofreció, pero somos sacerdotes porque ahora tú y yo ofrecemos sacrificios a Dios. Este culto es un sacrificio a Dios. Sacrificio en el nombre de Jesucristo. Sacrificio a través de Jesucristo. Permítanme un momentico, vamos a ir a Hebreos capítulo 13, versículo 15. Ahí atrásito usted puede ver Hebreos capítulo 13, versículo 15. Así que ofrezcamos siempre a Dios por medio de Él sacrificio. ¿Vio? Yo soy un sacerdote, ¿por qué? Porque puedo ofrecer sacrificio. ¿Sacrificio de qué? De alabanza. Es decir, fruto de labios que confiesan su nombre. Hermano, ¿quién es usted? Yo soy un real sacerdocio. O sea, usted es aquel que puede ofrecer verdaderamente en el nombre de Cristo sacrificio a Dios. Todo. Yo le he dicho que aquí en el culto se activan 7 cosas. Por eso perder un culto, hermano, es perder la vida prácticamente, porque aquí usted viene y se activan 7 cosas que usted puede ofrecer a Dios en sacrificio. Amén. Esta semana en la célula vamos a ver eso también. En tercer lugar, soy una nación santa, mas vosotros sois nación santa. ¿Y por qué lo enfatiza? Porque yo ahora soy ciudadano de una nación donde están los santos, de una nación que ha sido constituida por Dios mismo, y en esa nación viven los santos, y tú eres santo.
Palabra nación, ahí podemos pensar que es un pueblo también, que es un ciudadano de una nación que Dios escogió. No voy a mirar estos versículos del Antiguo Testamento, pero como ya habíamos leído, y vamos a volver a mirar un momentico primera de Pedro 1, pero versículos 13. Por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrios y esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado, como hijos obedientes. Entienda eso, hermano, hijos obedientes, o sea, hijos de fe, hijos que han creído. No os conforméis a los deseos que antes teníais estando en vuestra ignorancia, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos. ¿En dónde? ¿En dónde? En toda vuestra manera de vivir. Aquí el Señor no nos permite ser santos en unas cosas y en otras no. En toda nuestra manera de vivir, porque escrito está: sed santos porque yo soy santo. Entonces yo debo estar plenamente convencido de que yo soy un linaje escogido, de que yo soy un real sacerdocio, de que yo soy una nación santa y en mí debe evidenciarse la santidad de Dios que me ha transmitido. Y en cuarto lugar, de que soy un pueblo adquirido por Dios. Mas vosotros sois pueblo adquirido por Dios. Y esto me impresiona, porque nosotros no somos un pueblo, nosotros somos un pueblo comprado por Dios, sin tener mérito alguno, sin haber visto nada en nosotros que le agradara. ¿Por qué? ¿Por qué nos compró? Solamente porque a Él le plació así, en su corazón le nació así, y Él te miró y te vio que estabas perdido, estábamos perdidos, totalmente depravados, mereciendo el infierno, pero por su gracia nos compró, nos escogió, nos compró, nos adquirió a precio de sangre, enviaron a Jesucristo a morir en la cruz por nosotros, y lo hizo por ti y por mí, no lo hizo por los demás. Por eso, en Hechos 20:28, y ojalá este texto, hermano, lo mantenga. Hechos 20:28 nos dice la razón de ser como cristianos. Hechos 20:28. Por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos. Aunque le está hablando aquí a los pastores en Mileto, pero luego les dice: para apacentar la iglesia del Señor. ¿De quién es la iglesia? La iglesia es de Cristo, la cual Él ganó por su propia sangre. Él ganó por su propia sangre. Cuando Cristo moría en esa cruz, estaba muriendo por su pueblo que adquirió. Por eso dice pueblo adquirido por Dios. La palabra adquirido ahí es que Él dio una paga. Él compró a un precio muy elevado, y el precio se llama su sangre. Él te compró a ti. Oh, hermano, la próxima vez que tú te debilites en la fe, la próxima vez que tú quieras acariciar este mundo, piensa, ten una convicción, porque es mi primer punto, una convicción de quién soy yo. Yo fui comprado a precio de sangre. Jesucristo en la cruz pagó un precio muy alto por mí. Yo le pertenezco a Él. De hecho, la palabra es doulos, que significa en griego esa palabra siervo de Dios, siervo de Cristo. Tú y yo, aunque el Señor nos dice que somos sus hijos, aunque el Señor nos puede llamar que somos linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, esa adquisición es la misma adquisición que hace un hombre muy adinerado para comprar un esclavo, donde el esclavo viene ahora y él tiene que darle obediencia. Por eso, no me diga, hermano, por favor, no me diga que usted es un escogido si no es dulos, si no es siervo de Dios al punto que le obedece sin rechinar. Es que hoy día, el cristianismo de hoy día tan moderno que tenemos, leen la Biblia y toman lo que les parece. ¿Cuándo?
Usted se lee el Sermón del Monte. La hermana Naya hablaba ahorita lo impresionante del Sermón del Monte. Usted toma el Sermón del Monte, pero yo no tengo que decir esto sí, esto no. Yo tengo que agarrarlo todo. Y tengo que decirle, Señor, manda que tu siervo oye y obedece. Y esto me lleva al último punto, que es un reflejo vivo de quién soy. Además de que tengo que tener una convicción de quién soy, ahora en mí debe haber un reflejo, una evidencia de lo que realmente soy. La última parte del versículo 9, primera de Pedro 2:9, mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. ¿Para qué? Porque muchos quisieran eso. Ya me compró, yo soy eso. Sí, estoy convencido de eso, pero ¿para qué? Para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Y tres cosas quiero hablar ahí. Número uno, el propósito es anunciar o hablar de quien me eligió. Para que anuncie, para que hable. Yo no puedo quedarme callado. En Hechos, usted después lo lee, capítulo 4, versículo 17 al 20, los apóstoles dijeron, nosotros no podemos callarnos, nosotros no podemos dejar de hablar ni de decir lo que Él nos mandó a hacer, lo que Él nos dijo. No podemos. Hermano, la hermana Nali nos decía ahora, y yo estoy convencido, cuando cumplamos 7 años, si Dios nos lo permite, no estaremos acá, estaremos en otro lugar y ojalá con el doble de los que estamos hoy. Amén. ¿Sabe por qué? Porque vamos a hablar. Porque hoy va a salir usted de aquí con una convicción de quién es, y ese quién es le tiene que llevar a hablar. ¿Y qué va a hablar? No vamos a hablar lo que pensamos que es. Dice, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó. ¿Qué vamos a anunciar? Las virtudes. ¿Qué son virtudes? Las virtudes de Dios. Podríamos decir, aquí lo he predicado, las excelencias de Dios. Más claro, los atributos de Dios. Y podemos mencionar algunos atributos. Atributos incomunicables, atributos comunicables, atributos incomunicables, como su omnisciencia, su omnipresencia, su omnipotencia, su soberanía, sus decretos divinos. Todos esos atributos que Él tiene, su sabiduría, el consejo de Dios, su gracia, su misericordia, su amor, su perdón. ¿Cuántos atributos están registrados en la palabra de Dios? Aquí creo que vimos una vez como 20 atributos, ¿se acuerda? Como 2 años atrás. Pero hermanos, hasta ahora yo conozco más de 30 atributos que son características de Dios, son virtudes de Dios que tú conoces en la palabra y que yo conozco, y que ahora Dios dice, si tú eres mi elegido, abre tu boca porque me vas a hablar de ellos. Vas a hablar de ellos en tu casa, en tu familia. Vas a hablar de ellos a los inconversos. Quizás se conviertan, pero vas a hablar de ellos aún dentro de la iglesia. Yo soy un elegido de Dios, sí. Como vimos las 4 cosas, una convicción de quién soy yo, linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. ¿Pero para qué? Para que anuncie. ¿Qué voy a anunciar? ¿Un evangelio diluido? ¿O lo que creo que es evangelio? No, yo voy a anunciar las virtudes de Él, sus excelencias, sus atributos divinos. Amén. Vamos a anunciarlo. Y ahora miren lo que dice: anuncie esas virtudes de aquel que os llamó. Que os llamó. ¿De dónde? De las tinieblas a su luz admirable. Y ese sería mi último punto. Es que mi vivencia es su luz y no las tinieblas. Mi tema es viviendo el cristianismo como tal. Para yo vivir el cristianismo como tal, según ese texto, necesito una convicción de quién soy. Eso es lo primero. Luego tengo la convicción de quién soy. Ahora tengo un reflejo de quién soy yo. Y el reflejo es que la luz que he recibido se va a evidenciar. Hermano, míreme por favor, sin tanto problema. Porque aquí dice que los elegidos, escuche esto, los elegidos fuimos trasladados de un lugar oscuro a un lugar de luz. Y aquí no hay que rogarle a nadie. Aquí no hay que empujar a nadie.
aquí se trata de donde yo estoy. Y déjame decirle esta mañana, si tu cristianismo no progresa, es que tú no has salido de las tinieblas. Pero si yo fui trasladado a la luz, yo no tengo problema en brillar. No hay problema en brillar. Tal vez estaré un poco opaco y es mi responsabilidad, pero en mí tiene que haber luz. ¿Sabe por qué? Porque la misma regeneración me trajo la luz del Espíritu a mi vida. Porque nadie puede ser regenerado a menos que el Espíritu Santo está en él. Porque nadie puede decir yo soy de Cristo si el Espíritu Santo, la luz de él, no está en él. Así que algo tiene que haber. Algunos brillaremos un poco menos, otros quizás un poco más, otros su brillo será como el de Moisés, que los demás decían, por favor tápese, que no resisto. Pero brillamos. Porque dice que él nos llamó de las tinieblas a su luz admirable, y lo veíamos, hacia el hombre vuestra luz. Y hay muchos textos acá que pudiéramos ver de la luz, pero vamos a mirar este último, 1 de Tesalonicenses 5 para terminar. 1 de Tesalonicenses capítulo 5 para terminar. Entonces, mi tema en esta mañana fue viviendo el cristianismo como tal, y le dije una convicción de quién soy yo, hermano. Tome ese texto y comprenda si usted es un elegido, porque ese es el contexto de la Escritura. Si usted es un escogido por Dios, usted está ahí. Usted es un linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, de pueblo adquirido por Dios. Amén. Pero ¿para qué fuimos elegidos? Para que hablemos de Él, de sus virtudes, y para que vivamos. Reflejemos la luz. Miren lo que dice 1 de Tesalonicenses 5. 1 de Tesalonicenses 5:1. Pero acerca de los tiempos y de las ocasiones no tenéis necesidad, hermanos, de que yo os escriba, porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche. Que cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina, como los dolores a la mujer encinta, y no escaparán. Pero ahora mire acá, mas vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas. Por favor, mira bien ese texto, porque por muchos años yo leía, no estáis en tinieblas, y así no dice. Ahí no dice, pero vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas. Ahí no dice así, ahí dice, no estáis en tinieblas. Lo da por sentado. Un hijo de Dios no está en tinieblas. Cuando el Señor venga, un hijo de Dios no está en tinieblas. Un escogido no está en tinieblas. Sí, porque es que nos engañan. Y yo he escuchado a muchos pastores diciendo, oh, la Biblia dice que cuando Él venga que no vaya a estar en tinieblas. No, la Biblia no dice así. Porque si yo tengo que cuidarme para no estar en tinieblas cuando el Señor venga, eso indica que yo no soy de la luz. Pero el texto dice, no estáis en tinieblas. Amén. No dice no estáis. O sea, lo da por sentado de una vez. Yo estoy en la luz. Yo no estoy en las tinieblas. ¿Por qué? Porque fui elegido. Porque fui trasladado de las tinieblas a la luz. Así que Pablo puede decirle claramente a esta iglesia, mas vosotros, otra vez el verso 4, hermanos, no estáis en tinieblas, para que aquel día os sorprenda como ladrón. Hermano, el escogido no tiene problema cuando Cristo viene. El escogido de Dios no anda con dudas. El escogido de Dios no anda amedrentado o miedoso, porque de pronto el Señor viene. Todas las profecías que aparecen por ahí que se va a destruir el mundo, no anda miedoso. Yo he escuchado a mucha gente, ¡ay, se va a acabar el mundo! Eso yo no sé. Hace 2000 años nos lo dijo Cristo. ¿Por qué tengo que andar con miedo? Mejor, me voy con Él. Que va a temblar, que se va a destruir Cali, pues que se destruya, me voy con Él. ¿Cuál es el problema? ¿Cuál es el miedo? Miedo deben de tener los que están en las tinieblas. Los que estamos en la luz, ¿no? Amén. A no ser que usted esté en tinieblas. Pero miren, a vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas para que aquel día os prenda como ladrón, porque todos vosotros sois hijos de luz. O sea, el elegido es un hijo de luz e hijos del día. Nosotros no somos de la noche ni de las tinieblas como para estar haciendo cosas por ahí. Por tanto, no durmamos como los demás. Hay gente que duerme por ahí, pues dejémoslos. Pero nosotros no durmamos como los demás,
si no velemos y seamos sobrios. Sobriedad. Pues los que duermen, ellos duermen de noche. Y los que se embriagan pues también lo hacen de noche. Pero nosotros, que somos del día, seamos sobrios, habiéndonos vestido con la coraza de fe y de amor y con la esperanza de salvación como yelmo, porque no nos ha puesto Dios para ira, no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo, quien murió por nosotros. Amén. Así que, viviendo el cristianismo como tal, y si esta es una iglesia saludable, y cada día queremos que lo sea más, una convicción de quién soy yo, y un reflejo vivo de quién soy yo. Y seguro que vimos el texto, ¿cómo sabemos eso? ¿Cómo sabe el pastor? Según la Biblia, que ustedes son escogidos porque han creído. ¿Y cómo sé yo que han creído? Porque yo conozco un poquitico los mandamientos y se los enseño. Y porque esos mandamientos que yo conozco y enseño y que por la gracia de Dios vivo, la iglesia que está acá, Bautista Reformada de Dios Viviente con un baluarte de la verdad, además de que los conoce, los recibe, ¿cómo sé que los cree? Porque yo lo veo a usted obedecer. Pero si usted no obedece, usted necesita convertirse, arrepentirse y nacer de nuevo. Amén. Póngase de pie, vamos a orar. Bendito Dios.